Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a presentaros el segundo diálogo de la gran conferencia política Ganarse el futuro. Con marzo llega Ganarse el crecimiento, nuestro debate sobre crecimiento y empleo para seguir proponiendo medidas que resuelvan el principal problema de los españoles, el desempleo, y llega en el momento en el que también llegan los desgraciados datos de desempleo. Hemos alcanzado hoy la histórica y desgraciada cifra de 5 millones de parados, y especialmente para los que antes no habían tenido un empleo, para los jóvenes, son dramáticas, son brutales. Más de 8.700 parados sin un empleo anterior. Por eso nos parece tan importante este segundo debate, esta segunda conversación, el segundo diálogo, para exigirle a Rajoy, para exigirle al Gobierno que cambie radicalmente sus políticas, que con un año de reforma laboral, como vemos, las consecuencias son solo más recesión, más desempleo y más jóvenes emigrando, más fuga de cerebros y más paro. Luego creemos que, desgraciadamente, es muy adecuado este debate en este momento. Como sabéis, porque os he contado ya varias veces, el primer debate, el de febrero, no se cierra, el de Europa. Quería hacer aquí un mínimo balance sobre lo que ha sido el arranque. Creemos que han funcionado bastante bien los distintos chats, sobre todo la participación de las personas no militantes, de los ciudadanos en la plataforma de diálogos en red, y la expectación de la convención física que tuvimos en torno a Europa. Creo que conseguimos hacer otra forma de participación política durante esta convención, y esperamos que en la de crecimiento y empleo, por, como os digo, la importancia de los temas, pues incluso aumentemos números y participación. Ahora Valeriano pasará a hablaros de un poco el documento como ponente principal de toda la parte económica de la conferencia política, y Pedro Saura también hará unas reflexiones y os contará un poco el programa, que es una de las cosas que os queríamos presentar para el próximo sábado en Valencia, sobre crecimiento y empleo. Y bueno, yo solo resaltar que por mucho que España sufra los noes constantes de Rajoy ante las propuestas que ponemos encima de la mesa, creo que por cada no del gobierno de Rajoy y por cada medida desafortunada, como lo fue la reforma laboral o la amnistía fiscal o como digo, su negativa ante nuestras propuestas en el debate de Estado de la Nación, el Partido Socialista Obrero Español va a seguir poniendo una propuesta encima de la mesa, va a seguir poniendo una idea para resolver los problemas que realmente viven los ciudadanos, con esa dramática cifra histórica de 5 millones de parados y con el mayor número de desempleados, personas que no han tenido un empleo anterior y, como decía, como consecuencia de esas políticas están teniendo que salir al extranjero. Así que, sin más, le doy la palabra a Valeriano, que nos va a explicar el documento. Bueno, muchas gracias. Buenos días. El documento se titula Una estrategia de recuperación global para España. Una estrategia para el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Y tiene sentido hacerlo, por supuesto, en estas circunstancias en las que atraviesa la economía española a lo largo del 2012 y lo que llevamos de 2013, cuando constatamos que nuestro país nuestra economía ha perdido más de 3.600.000 empleos durante la crisis, que de ellos 900.000 empleos asalariados se han perdido durante el año 2012, que durante lo que va de 2013, durante los 2 meses de 2013, hoy acabamos de conocer los datos correspondientes a febrero, nuestra economía ya ha destruido 292.000, prácticamente 300.000 afiliados a la Seguridad Social se han perdido durante los meses de enero y febrero, y que durante el año que termina en febrero hay 750.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Estos son los grandes datos de febrero
y son los datos que tienen que servirnos de reflexión respecto de lo que va a ser el futuro de España y de lo que está siendo, por desgracia, su presente. Un gobierno que nos prometió que con la reforma laboral habría empleo, no se utilizaría masivamente como se ha utilizado el despido, y un gobierno que planteaba el emprendimiento, el crecimiento del trabajo autónomo como gran objetivo también de la reforma, pero que nos presenta un balance en febrero en el que durante los últimos 12 meses hemos perdido 121.000 afiliados autónomos, trabajadores por cuenta propia, en nuestro sistema de seguridad social. Así que en este contexto de una economía que se desangra en cuanto a su evolución del empleo, en una economía que tiene ya una tasa de desempleo que supera el 26%, los datos de paro registrado hoy nos muestran más de 5 millones inscritos en los registros de empleo, de nuestros servicios públicos de empleo. Los datos de la EPA de hace unos días nos confirmaron que España ya está muy cerca de alcanzar los 6 millones de desempleados. Sí, pero con una tasa de desempleo también histórica. El 26%, algo más, de nuestros trabajadores están en desempleo. Y más del 55% de nuestros jóvenes. Así que lo que España necesita no es solo o tanto una reforma laboral que en plena crisis está estimulando como nunca la destrucción de empleo en nuestra economía, sino lo que hace falta es una estrategia global de creación de empleo, de crecimiento sostenible y, por consiguiente, de recuperación económica. Insisto, en una economía especialmente golpeada por la crisis. Nos hemos planteado tres ejes fundamentales en la conferencia, en el diálogo que tendremos en Valencia en los próximos días, durante el próximo fin de semana. Un ámbito que tiene que ver con la necesidad de contar con una economía cada vez más competitiva y una economía que no base solo su competitividad en la devaluación interna, en la reducción del poder adquisitivo de los salarios. La noticia del año 2012 no es solo que hemos perdido más empleo que en los peores momentos de la crisis. Tengo que recordar que en el año 2009 perdimos 725.000 afiliados a la Seguridad Social, en pleno fragor de la peor etapa de la crisis. Esto ha sido menos, fue menos de lo que hemos perdido en 2012. Hemos perdido 787.000 afiliados a la Seguridad Social en 2012. Y lo que decimos es que en ese contexto no puede ser solo una estrategia que devalúe los costes laborales, que reduzca los salarios. Los salarios han decrecido durante el año 2012 en casi 5 puntos, de participación en la renta nacional. Eso es lo que ha caído, la participación de los asalariados en la renta nacional durante el 2012. Y la estrategia para ganar competitividad no puede ser solo la de reducir el número de asalariados y su poder adquisitivo, sus salarios. Tiene que ser una estrategia de crecimiento basada más en la competitividad activa, en la mejora de nuestra capacidad de innovación, en la mejora del tamaño de nuestras empresas, del número de nuestras empresas. Hemos terminado 2012 con 32.000 empresas menos de cómo lo empezamos. 32.000 es el número de empresas que han cerrado. Y lo han hecho además también en un contexto de ausencia, de restricción en la capacidad de financiación enorme. Nuestro crédito interno a las empresas productivas ha decrecido en algo más del 6% durante el año 2012. Decimos también que es necesaria una economía más sostenible, una economía que atienda a ese gran reto de lo que significa la energía, su producción, sus costes, en un mundo como el que nos espera, en el que la energía tiene que ser un factor de permanente atención, porque el crecimiento no puede sostenerse en una economía que será cada vez más cara y será cada vez más difícil de renovar. Así que tenemos que centrar también esta estrategia de crecimiento en el mantenimiento de uno de los grandes potenciales en el caso español, y es la de un sector energético con capacidad de renovarse en el ámbito
del medio y largo plazo totalmente. Que seamos capaces de utilizar en la mayor proporción posible energías que se renuevan y que son en sí mismas renovables. Y el tercer gran eje es el eje del empleo. Un eje del empleo basado en una política económica que no esté fundamentada en el logro a toda costa, de forma intensa, de la estabilidad fiscal, de la reducción del déficit público como único objetivo. Lo que nos dicen, una vez más, estos ya casi 36 meses de aplicación de una política de restricción y de consolidación fiscal en Europa y en buena parte del mundo desarrollado, es que esa política está consumida en su capacidad de crédito para el conjunto de los ciudadanos. Esa política no nos llevará a ningún lado razonable. Nos está llevando a la depresión en las economías más endeudadas de Europa. Nos está llevando a un descrédito también de la política y de la capacidad de resolver desde la política los problemas económicos en cada uno de los grandes países afectados: Portugal, Italia, Grecia, España, Francia también en dificultades. Y situar el empleo en el centro de la prioridad de la política económica es también ir a un modelo de crecimiento no solamente capaz de generar empleo, sino capaz de proteger a los 6 millones de desempleados que no tienen ningún tipo de renta en su mitad. 3 millones de personas desempleados no tienen ningún tipo de prestación. Este es el récord en nuestra historia, en toda nuestra historia económica. Nunca tuvimos 3 millones de desempleados sin ningún tipo de protección a lo largo de nuestra historia moderna. Así es que nuestra estrategia tiene que ser una estrategia que combine flexibilidad con seguridad. Pero flexibilidad con seguridad es también, y sobre todo hoy, dar una capacidad de futuro en el medio plazo a los desempleados y una capacidad de apoyo económico en el corto plazo, en el mañana. Porque cada vez más comprobamos que la expansión del desempleo es un fenómeno que antecede a la expansión de la pobreza, ¿no? Alrededor de estas tres cuestiones vamos a centrar los debates del próximo fin de semana. Y creo que son debates que servirán para que, a la vuelta del verano, cuando celebremos la conferencia política en el conjunto del Partido Socialista, tengamos también un apartado económico discutido, desarrollado. Las próximas semanas tendremos también una conferencia en materia de reforma fiscal, un tema también esencial. Es decir, que comenzamos, por consiguiente, esta discusión, este diálogo económico en el conjunto del Partido Socialista. Gracias, Valeriano. Efectivamente, pues a mí me toca, de alguna manera, impulsar este diálogo que tenemos el fin de semana en Valencia. Lo han explicado perfectamente María y Valeriano. En fin, el PP, el gobierno, tiene una estrategia económica, tiene una estrategia económica basada en una competitividad a la baja en los salarios, en los costes, en los derechos, con unos resultados no ya pobres, con un fracaso desde el punto de vista de los resultados, tanto en crecimiento económico, menos crecimiento, más paro, y además no consiguen contener el déficit y la deuda pública. Es decir, no consiguen contener el déficit y la deuda pública. Pensamos que sí que es posible una estrategia de crecimiento que combine crecimiento económico, creación de empleo de calidad y cohesión social, y esa estrategia de crecimiento tiene que basarse en una competitividad de la buena, una competitividad de futuro, quiero decir, una competitividad que tenga como objetivo producir productos de calidad que incorporen conocimiento e innovación, es decir, productos de calidad con más conocimiento y con más innovación. En definitiva, la estrategia de crecimiento del Partido Socialista, una estrategia global de crecimiento que reactive la actividad económica también en el corto plazo, es un triángulo con tres vértices. De una parte, una política macroeconómica que estimule el crecimiento económico; de otra parte, una competitividad que incorpore más conocimiento, más innovación, que además gestione de manera eficiente los recursos naturales;
y que evidentemente también plantee una gestión empresarial más horizontal, más participativa, más transparente, donde en la dirección de la empresa puedan incorporarse empresarios y trabajadores. Y por último, como decía Valeriano anteriormente, poner el empleo en el centro, de tal manera que a corto plazo haya una política de reactivación del empleo y de otra parte, una reorientación de las políticas activas de empleo que conecten mucho mejor con la protección del desempleo y que incorpore también el pacto de rentas. Es una buena manera de ganar competitividad para producir de manera óptima una buena relación precio-calidad, que al final es el objetivo. Yo querría poner, digamos, para conseguir esa competitividad, pues necesitamos múltiples instrumentos y, en fin, podríamos hablar de la financiación como primer elemento, la internacionalización, la innovación en procesos, en productos, la gestión empresarial, la calidad empresarial, pero pues, quería poner, un ejemplo en relación a la mejora del entorno institucional y regulatorio. Quería poner un ejemplo, es decir, al final es muy importante para cambiar el modelo de crecimiento unas instituciones y un marco regulatorio que funcione. Y ese es un instrumento vital. Y con relación a eso voy a poner dos ejemplos, permítanme, dos ejemplos. El marco institucional va a permitir que haya más empresas, que crezcan las empresas y que además puedan competir todas en las mismas condiciones. Pero, por ejemplo, también tiene que ver con la reactivación económica, con la financiación de la empresa a corto plazo y con un crecimiento sólido, bueno, pues que se luche contra el fraude fiscal, que no hayan amnistías fiscales, que no hayan casos de corrupción como los papeles de Bárcenas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la financiación de la economía y tiene que ver también con un crecimiento sólido. Lo que no se puede aguantar, lo que es indecente, es en un país donde funcionan las instituciones, un ministro de Hacienda, el señor Montoro, que todavía siga siendo ministro de Hacienda, que para tratar de no explicar los papeles de Bárcenas, para tratar de no explicar la amnistía fiscal, para tratar de no explicar el nombre de los defraudadores convictos y confesos, trata de amenazar a todo el mundo, a los actores, a los políticos, a los partidos políticos, insisto, en una huida hacia adelante, para no explicar lo que tiene que explicar, y lo que tiene que explicar es lo de Bárcenas, lo que tiene que explicar es la amnistía fiscal, y lo que tiene que explicar es el número y sobre todo el nombre de esos defraudadores. Eso es lo que tiene que hacer, porque de lo contrario, ese mayúsculo escándalo de la democracia está ahí, y por supuesto los ciudadanos lo van a exigir, pero además no van a funcionar las instituciones, y tampoco el crecimiento y tampoco la financiación de las empresas. Nada más. En fin, podríamos hablar también de las mesas. En todo caso, si hay alguna pregunta en esa dirección, pues comentamos las personas que van a participar, en fin. Pues muchas gracias tanto a Valeriano como a Pedro. Sabéis que tenéis el documento completo y que estará también colgado en la página web Ganarse el Futuro, y que, como no me canso de repetir, no es cuestión de un solo día en Valencia, que es un hito muy importante de todo el debate, pero hay muchísimos más, ¿no? Varios chats, en fin, hay mucha gente aportándonos ideas y muchas